es el tema que ha creado controversia sobre el Espíritu Santo. No sé si han escuchado por ahí algunas tendencias de que hay algunos que no quieren mencionar el Espíritu Santo para nada. Vaya, ni mencionarlo. Hay un pecado que Dios no puede perdonar. Es el blasfemar contra su Espíritu Santo. Y hay supuestos hermanos que dicen ser adventistas, que salieron de la organización y que comenzaron a desarrollar esta tendencia de no creer en el Espíritu Santo. Entonces hay que analizar también vientos de doctrina, hay que estar preparados en estos temas. Después se levantan otras tendencias como la vara del pastor, que quizá ustedes todavía no conocen, que ellos solamente van tras los adventistas y los quieren mantener ahí adentro, pero cambiando de profeta. Después del linaje de White, Victor Houter es otro, y entonces van desarrollando diferentes tendencias de doctrina. Hay otros que prefieren guardar las fiestas ceremoniales, otros que creen en las fechas, como el hermanito Otto, que cree que las fechas, hay fechas proféticas después de 1844 en Daniel 12, y pues no, vimos que no lo hay, solamente hay señales. Entonces vamos a analizar vientos de doctrina, esto porque está sacudiendo a muchos grupos y es bueno estar firmes en la fe, sanos en la fe. Recuerden que el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. Vamos a analizar esto antes. Le pido de favor, vamos en oración antes de iniciar. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. En este sábado santo, Señor, honramos y glorificamos tu santo nombre como tú has dado la instrucción divina. Y nos gozamos también sabiendo que tú estás ministrando en este momento. Nos unimos a las voces de todos los seres vivientes en el universo, los santos ángeles y todo aquel ser viviente en este planeta que también te honra y te glorifica, reconociéndote como el único creador del universo. Acompáñanos en el estudio de esta palabra. Te lo rogamos y agradecemos en el nombre sagrado de nuestro amado Jesucristo. Amén. Así que vamos a analizar este tema para que no venga nadie y nos mueva el tapete y nos haga creer otra cosa. Es un tema contundente, escabroso para algunos, complicado para otros, pero muy claro para muchos, si nos basamos siempre en un escrito está. Así que vamos a poner esto en la balanza de una así dice Jehová, para que analicemos claramente acerca de este viento de doctrina que se está moviendo entre nosotros. Dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Muchos consideran una virtud el dudar y se deleitan en encontrar algo en las escrituras para perturbar las mentes de los demás. Ellos no entienden que se están enredando a sí mismos en la trampa del cazador. Existe un poder hechizante en el escepticismo. La incredulidad, obstinación, normalmente andan lado a lado. Cuando un hombre ha cedido una vez al engaño de Satanás, encontrará casi imposible quebrar el encanto. ¿Escucharon eso? Otra vez, analícenlo por favor. Cuando un hombre ha cedido una vez al engaño de Satanás, encontrará casi imposible quebrar el encanto. Es casi imposible que alguien cambie su posición doctrinal. Es muy difícil. Tiene que tener humildad y sencillez y aceptar lo que cuando hay un escrito y decir, bueno, pues está escrito, pues para qué le quiero yo reinventar la rueda, ¿no? Entonces una vez que alguien cae en un engaño, es difícil moverlo.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Segundo de Timoteo 2:15. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvas a ti mismo y a los que te oyeren. Primero de Timoteo 4:16. Cuando se presenta un mensaje a los hijos de Dios, no deben levantarse en oposición contra él. Debieran ir a la Biblia para compararlo con la ley y el testimonio. Y si no soporta esta prueba, ¿qué pasa? Obviamente no es verdadero. Dios nos dejó la palabra escrita y el espíritu de profecía para corroborarlo siempre. Voy a avanzar aquí. Hay un hombre que de pronto comenzó a ir en contra del espíritu de profecía y sobre todo del Espíritu Santo. Se llama Cristian Silva, que se desvió bastante de tal manera que ha caído en total espiritismo. Dice él: Dios Padre murió por ti. Eso es imposible, pues la Biblia dice de Dios Padre: por tanto, Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. O sea que el Padre no murió por ti. Así que no tienes que mencionar al Padre. El único que tiene inmortalidad, que habita la luz incesable, inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual se la honra y el imperio es eterno. Amén. Así que dice él: ¿el Padre fue crucificado? No. ¿El Padre tomó la humanidad? No. ¿El Padre murió? No. ¿El Padre resucitó? No. ¿Podemos ser bautizados en el nombre del Padre? No. Eso dice él. Y vaya que tiene varios seguidores. Él está en contra de que se mencione el nombre del Padre. Entonces acusan a todos aquellos que creemos en el Espíritu Santo, nos acusan de trinitarios. Trinitario o Trinidad es una tradición católica que data desde Babilonia con Tamuz, Semiramis y Nimrod. En Egipto, Isis, Horus, Cetis. Y es el enemigo, diablo, Satanás y Lucifer. Entonces, pero nosotros creemos en la deidad o la divinidad. Estos escritos tomados de Manuscript Release, tomo 7, ella habla de que Dios ha amado este mundo, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí dice el poder combinado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, prometido para levantar al hombre de su estado caído. Todo atributo, todo poder de divinidad ha sido puesto al mando, a la demanda de todos aquellos que creen en Cristo como su Salvador, para ganar las almas. Esto está en el tomo 7 de Manuscript Release. Vamos a avanzar aquí esta diapositiva. Los valdenses se encontraron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras. Centenares de ellos antes de la Reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían pues la verdad sin adulteración, y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución. Declaraban que la iglesia de Roma era la Babilonia, apóstata de Apocalipsis, y con peligro de sus vidas se oponían a su influencia y principios corruptores. Aunque bajo la presión de una larga persecución, algunos sacrificaron su fe e hicieron poco a poco concesiones en sus principios distintivos. Otros se aferraron a la verdad durante siglos de oscuridad y apostasía. Hubo valdenses que negaron la supremacía de Roma y que rechazaron como idolátrico el culto a las imágenes
que guardaron el verdadero día de reposo, el sábado, y conservaron su fe en medio de las más violentas y tempestuosas oposición, aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. Pero tú habla a los que están de acuerdo con la sana doctrina, Tito 2:1. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Acuérdense que ellos van a parecerse con lisonjas, con cariños, muy carismáticos, muy amables. ¿Ah? Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Review en general. Satanás ha trabajado con un poder engañador, trayendo una multitud de errores que oscurecen la verdad. El error no puede permanecer solo y se extinguirá fácilmente si no se aferrase como un parásito al árbol de la verdad. El error extrae su vida de la verdad de Dios. Las tradiciones de los hombres, como gérmenes flotantes, se adhieren a la verdad de Dios y los hombres las miran como si fuesen parte de la verdad. A través de falsas doctrinas, Satanás obtiene ventajas y cautiva las mentes de los hombres, haciendo con que ellos sostengan teorías que no están basadas en la verdad. Los hombres enseñan atrevidamente como doctrinas mandamientos de hombres. Y como las tradiciones se mantienen a través de las épocas, ellos adquieren un poder sobre la mente humana. Pero las épocas no hacen con que el error se convierta en verdad, ni tampoco su tremendo peso hace con que la planta de la verdad se transforme en un parásito. El árbol de la verdad lleva sus propios frutos genuinos, mostrando su verdadero origen y naturaleza. El parásito del error también lleva su propio fruto y deja manifiesto que su carácter es diferente al de la planta de origen celestial. Review and Herald, octubre 1895. Esto no creo que lo haya escrito inspiración humana. Estas frases, esas palabras son muy inteligentes. En resumen, por sus frutos les conoceréis. Para poder identificar a un falso profeta, tiene mucho que ver sus frutos, sus logros para la obra de Dios. Y nos podemos dar cuenta. Es falso que de nada sirve tu bautismo de apostasía en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver. ¿En qué nombre se bautizó Elena G. de White? Aquí está el Manuscript Release 13, volumen 13, 1990. Dice, el tiempo es corto y es una palabra de advertencia. Las almas están siendo cazadas o están en cacería o por pescadores. El Señor nos ha dado a cada hombre un trabajo, su trabajo, y cada uno está en la obligación de obedecer a la ley de Dios. Él, quien obedece al Padre, a Dios, quien concienzudamente sostiene sus talentos y preciosos dones para ser usados al servicio del Maestro. Aquí dice, yo he llegado a esta relación con Cristo. Yo he tomado a mí mismo los votos. Cuando fui bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo fui enterrada juntamente con Cristo en su muerte y resucitada en la bendición de su resurrección. Ahora tengo la promesa consagrada mi vida a su servicio. Elena G. de White se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto fue extraído del Manuscript Release de White State. Vamos a ver si existe un rebautismo
en el Nuevo Testamento. Pablo llegó, esto está en Hechos de los Apóstoles 19, versículo 1. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, y eran discípulos de Cristo, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: pues en el bautismo de Juan el Bautista. Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Ahora noten algo interesante, que muchos sacan textos fuera de contexto. Y dicen aquí, que él bautizó en el nombre de Jesucristo. Y hasta ahí dejan de leer. Por lo tanto, nosotros también tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Porque lo sacaron fuera de contexto hasta aquí. Sin embargo, en el contexto dice que cuando oyeron que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, luego les impuso las manos y vino sobre ellos, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por lo tanto, ya no siguen leyendo ahí. Ellos no habían conocido el Espíritu Santo. Y Pablo tuvo que rebautizarlos otra vez. ¿Eran discípulos de Cristo? Sí. ¿Predicaban la resurrección de Cristo? Sí, Señor. Pero no conocían del Espíritu Santo. Ya habían sido bautizados. ¿Pueden ser rebautizados? Sí. Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Tuvieron que ser rebautizados. Ahí está otra cita verdadera. Manuscript Release 13. Si tú abiertamente renuncias al pecado y Satanás, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te dan la promesa a ellos mismos de serte suficientes. Orando siempre por el bautismo que mejor conviene. Aquí están los manuscritos también en el de White, número 55. Cuando ellos, los bautizados, van adentro del agua, ellos reciben la promesa, ellos mismos, la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos van a ser fortalecidos. Otra vez, Manuscript Release 1904, Mensajes Selectos 45, 1904, y Manuscript Release marzo 11, 1975. Tomo 6, página 389. Aquí dice claramente, aquí es impresa la promesa en el nombre, si son bautizados y son creyentes, en el nombre de los 3 poderes del cielo. Estos 3 grandes y gloriosos caracteres son presentados en ocasión del bautismo. Y todas las capacidades humanas tienen que ser entregadas, consagradas a esos poderes que representan a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de quienes ahora dependerán. El cielo
está representado por esta relación de estos tres seres. En el nombre de quién has sido bautizado, tú fuiste enterrado en el agua. En el nombre de estos grandiosos del cielo, el Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Es el bautismo de Cristo. Es una colección especial, sermones y comentarios, 1990. Este es traído de la Rivian Hell, marzo 15, 1898. También explica claramente que fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y podemos seguir. Manuscript Release, tomo 13, 213, párrafo 3. Cuando uno recibe el bautismo, dice, cuando uno va al psiquiatra del Evangelio, el maestro del Evangelio, a recibir el poder para que trabaje como un ministro. Cuando bajo sus labores, su alma recibe la verdad y da evidencia de una conversión verdadera. He is to baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Y otra vez aquí, Manuscript 45, mayo 14 de 1904, también. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo envueltos en esta acción se requiere para asegurarse como un agente humano. Marzo 1906, ella todavía estaba viva. Ella dice que fue también bautizada en el nombre del Padre, de estos tres poderes, dice. In the name of these three powers, en el nombre de estos tres poderes, el Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquellos que reciben a Cristo al vivir la fe son bautizados en estos tres poderes que van a cooperar con los objetos obedientes y desde el cielo en los esfuerzos para una vida cristiana. Y aquí tenemos testimonios para la iglesia en original, escrito o publicado por el G. de White, tomo número 7, que aquí dice los tres poderes que se han manifestado. Aquí tengo una subrayado, es lo mismo que está aquí. Dice, son tres poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquellos que reciben a Cristo en una vida de fe son bautizados en estos tres poderes que van a cooperar con los objetos obedientes y desde el cielo recibirán la vida de Cristo. Fue copiado de este machote, de la forma más original, del formato original. Si el hombre me ama, va a mantener mis palabras, y mi Padre le amará también. Y van a venir a mí, nosotros, ese es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Manuscript Release, tomo número 9. Tenemos muchos escritos. Manuscript Release, tomo 16. Los tres poderes, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, no pudieron haber sido mutilados por parte de los jesuitas, porque todavía para esta fecha se obtuvieron estos escritos originales. Pero hay que entrar realmente al White State, que son los escritos originales del espíritu de profecía. Aquí está. Con el tiempo, el bautismo
tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vuelvo a mencionar, la combinación del poder del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es prometido para levantar al hombre de su estado caído. Todo tributo y cada poder de la divinidad, no dice la Trinidad, dice de la divinidad. Ellos fueron enseñados para observar todas estas cosas, así como Jesús los ha ordenado. Aquí está otra vez, fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La maldad se ha acumulado por siglos y solamente puede ser detenida y resistida por el maravilloso poder del Espíritu Santo y las tres personas de la deidad. Igual aquí, Él determinó entregar su representante, la tercera persona de la divinidad. O sea, los jesuitas no pudieron haber mutilado todo esto. Y estamos pasando y tenemos mucho más todavía pruebas contundentes, cosa que los que no creen en el Espíritu Santo no pueden debatir más que solamente la cita de que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Aquí está el divino poder del Espíritu Santo. A través del Espíritu, el creyente viene a ser parte de la naturaleza divina. Reunión Herald, 1904. Y aquí hay una copia de la Reunión Herald. El Espíritu fue dado para regenerar a la gente, que sin el sacrificio de Cristo de nada serviría, todo sería en vano. Así que por medio del sacrificio de Cristo se promete el Espíritu Santo. Aquí está, the promise of the Spirit. Aquí Cristo declaró que una vez que ascendería, Él tenía que enviar alguien que nos viniera a consolar, porque Él no podría estar en todos lugares. Así como se le explicó a Nicodemo, el viento viene, sopla, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es el Espíritu Santo como se mueve. Soy absolutamente consciente de que Elena de White, la profeta del Señor, usa el texto de Mateo 28, 19. Ella comenta sobre un versículo existente en su Biblia, la razón, motivo, circunstancia por la cual Cristo puso su mano sobre este pasaje, tal como lo hizo con Guillermo Miller en la fecha de 1843, el verdadero significado de los 2300, y no le mostró a Elena G. de White esta falsificación, lo desconozco totalmente. Y no está en mí juzgar el porqué, pero este hecho no le hace lo más mínimo una profeta falsa. La luz que ahora Cristo nos ha dado sobre este pasaje es sobreabundante, incluyente, y es más, Elena G. de White fue dirigida por el Espíritu Santo y por eso profetizó. ¿Por qué ella no nos corrigió? ¿Verdad? ¿Por qué no nos dice, hey, hay que bautizar en el nombre del Ruach HaKodesh, de Yahshua HaMashiach y de Yahvé? ¿Por qué no nos dijo eso? ¿Por qué no dijo, hey, el nombre de Cristo no se traduce? Hay que decirlo así como Yahshua HaMashiach. ¿Por qué no nos dijo? Dios nos había advertido a través de su profeta. No nos dijo eso. O sea, quiere decir que vamos por buen camino. Vi que puede cerrarse esta puerta por la cual el enemigo entra para perturbar la grey y dejarla perpleja. Pregunté al ángel cómo podía cerrarse y dijo, la iglesia debe recurrir a la palabra de Dios y establecerse en el orden evangélico que ha sido pasado por alto y descuidado. Esto es indispensable para introducir en la iglesia unidad y fe. Vi que el tiempo de los apóstoles, la iglesia estaba en peligro de ser engañada y explotada por falsos maestros. Por lo tanto, los hermanos eligieron a hombres que habían dado buenas pruebas de que eran capaces de gobernar bien su propia casa y conservar el orden en sus propias familias, y que fuesen capaces de iluminar a los que estén en tinieblas. Se interrogó a Dios acerca de ellos, y luego, de acuerdo con el parecer de la iglesia y el Espíritu Santo, fueron puestos aparte por la imposición de las manos. Habiendo recibido su mandato de Dios y una vez aprobados por la iglesia,
salieron a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y administrar los ritos de la casa del Señor, sirviendo a menudo a los santos, presentándoles los emblemas del cuerpo quebrantado y la sangre derramada del Salvador crucificado, a fin de mantener frescos en la memoria de sus amados hijos sufrimientos y su muerte. Primeros escritos, página número 100 al 101. Yo no creo que hayan mutilado primeros escritos, sobre todo la versión antigua. Ahora tenemos en el White State, pueden encontrar 123 veces que la profeta del Señor cita Mateo 28:19 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 123 veces. No creo que los jesuitas se hayan dedicado a mutilar todo esto. Miren, todas ahí están, ahí los tenemos, todas. Mientras que los que debaten esto o tienen argumentos que niegan al Espíritu Santo no tienen más que una cita bíblica, y ninguna cita del Espíritu de profecía los apoya, pero están aferrados en su cambio doctrinal, y lo peor de todo que son muy sutiles para arrastrar a otros. Miren nomás, bueno, vamos a apurar, muchos. Manuscript Release, tomo 13. ¿Por qué tendrá que haber luces? Porque tendrá que haber luz especial para el pueblo de Dios a medida que se acerquen las escenas finales de la historia de esta tierra. Otro ángel vendrá del cielo con un mensaje, y toda la tierra será iluminada con su gloria. No será imposible declarar precisamente cómo vendrá esta luz adicional. Pero la lluvia tardía es el Espíritu Santo. Podrá venir de una manera muy inesperada, en una forma que no concordase con las ideas que muchos han concebido. No es de ninguna manera improbable o contrario a los caminos y providencias de Dios enviar luz a su pueblo en formas inesperadas. Carta 22, 1889. En cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esta generación. Las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Es únicamente comprendiendo las viejas verdades como podemos entender las nuevas. Cuando Cristo deseó revelar a sus discípulos la verdad de su resurrección, comenzó desde Moisés y desde los profetas, y declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Pero es la luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad lo que glorifica lo viejo. Aquel que rechaza o descuida lo nuevo no posee realmente lo viejo. Para él, la verdad pierde su poder vital y llega a ser solamente una forma muerta. Palabras de vida del gran maestro, página 98. Enero 1897. Aquí está. Al rechazar la luz que estaba brillando sobre ellos, al rehusar examinar la evidencia para ver si los mensajes eran del cielo, los fariseos pecaron contra el Espíritu Santo. Aquí está. Sí. By rejecting the light that was shining upon them, by refusing to examine the evidence to see whether the message were from heaven, the Pharisees sinned against the Holy Ghost. Aquí está, 1897. Dirían Herod. La promesa del don del Espíritu Santo no es comprendida como debería de ser, y tampoco es apreciado como corresponde al privilegio de disfrutar su aceptación. Dios desea que la iglesia se aferre por fe a sus promesas y pida el Espíritu Santo para que le ayude en todo. Él nos asegura que si se lo pedimos, está más deseoso de darnos este don que los padres de ofrecerles buenas dádivas a sus hijos, siendo que cada uno puede recibir la unción celestial. No tenéis necesidad que nadie os enseñe, 1 de Juan 2:27. Por lo tanto, no hay excusa para rehuir la responsabilidad. Ninguna tarea debería ser más recibida, ninguna obligación debería ser evadida. Cristo mismo es el poder renovador que gracias al Espíritu Santo actúa, y por medio de cada soldado de la cruz, la eficacia del Espíritu hará productiva la labor de todos los que están dispuestos a someterse a sus orientaciones. Hay que recordar esto que es muy interesante, que no podemos ver allá en el cielo el trono del Padre, el trono del Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo no es un ser independiente, es la personalidad de Cristo, por eso se le considera como una persona.
porque es la personalidad del mismo Dios. Pablo en las cartas en el Nuevo Testamento siempre da la bienvenida al Padre, gloria sea al Padre, y la bendición por medio del Hijo. Eso es en la bienvenida. Y al finalizar la carta dice lo mismo. Gloria sea al Padre y las ricas bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente no menciona al Espíritu Santo. Él no tiene ninguna confusión. Él está seguro quién es el Espíritu Santo. Y es la persona que representa a Cristo. Es el Consolador, gime con gemidos indecibles, intercede, cuando en realidad es Cristo el que intercede, pero es el Espíritu Santo que está representando a Cristo. Por lo tanto, tenemos que mencionarlo aún en el bautismo, porque así fueron bautizados los pioneros de este movimiento, ¿no? En el nombre del Padre que está en el cielo, del Hijo nuestro Señor Jesucristo, y a través de su Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 17. Ahora bien, no es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu es el Consolador y el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Se asevera claramente tocante al Espíritu Santo que en su obra de guiar a los hombres a toda verdad no hablará por su cuenta. Juan 15, 26. La naturaleza del Espíritu Santo siempre va a ser para nosotros un misterio. Los hombres no pueden explicarlo, porque el Señor no se los ha revelado. Los hombres de conceptos fanáticos, fantásticos, pueden reunir pasajes de la Escritura y darles interpretación humana, pero la aceptación de estos conceptos no fortalecerá a la iglesia. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, ¿qué pasa? El silencio es oro. Cuando vas a tratar un tema que no te eleva espiritualmente, el silencio es oro. Pero en este caso la Biblia es muy clara. Y el Espíritu Santo tiene características. ¿Cuál es la función? Bien, si nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es decir, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios no mora en casas hechas por hombres, en templos. Muchos dicen, voy a la iglesia, y le dicen iglesia al templo. Cristo no murió por el templo. Cristo dijo claramente en cuanto al principio de iglesia, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí los presidiré, dice el Señor. El espíritu de profecía amplía, dice, en una mazmorra, en una isla, en un desierto, en el campo, abajo de un árbol, en una casa donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice el Señor. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Génesis 1:27, ¿cómo dice? Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Amén. 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, el misterio de la piedad es grande. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a las naciones,
creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Ha sido justificado en el Espíritu, y si nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, también tenemos un Espíritu. Y es por medio del Espíritu que Dios comunica. ¿Ok? El alma está en la sangre, porque la vida está en la sangre. Pero nuestro espíritu es nuestra conciencia, es el soplo de vida. Cuando el ser humano muere, lo dice Eclesiastés 9:6, el vivo sabe que va a morir, el muerto no sabe nada. Todo lo que puedas hacer bajo este sol mientras tengas fuerza, hazlas. Porque al sepulcro donde vas no hay dolor, no hay sentimiento. El espíritu vuelve a Dios, que es el soplo de vida que Él dio. El día que naciste, Dios permitió que nacieras. Y dijo, yo te conocí desde antes que te formara el vientre de tu madre. Mío eres tú. Llevo tu nombre esculpido en mis manos. Es decir, he pagado el precio también por ti. Eres mío por creación y por redención, dice el Señor. Entonces no somos una casualidad. Somos un propósito. Entonces, tenemos nosotros un espíritu. Y en ese espíritu está la conciencia. El soplo de vida. El alma está considerada como la sangre. La vida está en la sangre. Circula por nuestras venas. Y tenemos entendimiento por las neuronas que Dios nos permite en la conciencia, porque la mente es la capital del cuerpo. Entonces Dios está en espíritu en nosotros. Es decir, nosotros no somos dos. Somos uno, pero tenemos el espíritu. Y Dios es espíritu. Y si ya es espíritu, no va a haber un trono del Padre, otro del Hijo y el otro del Espíritu. Porque ya Dios es espíritu. Pero tenemos que mencionarlo. Porque negarlo es blasfemar contra Él. Juan 17:18. Y dice así la palabra bendita: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Claro, y por medio de su Espíritu Santo es que guía a su pueblo. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La santidad es una entrega completa, interna y externa. Y es obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Nos presenta, nos convence de pecado. Cuando a veces haces algo malo y dices, híjole, la regué. O dices algo malo, híjole, no debía haber dicho esto. Es el Espíritu Santo que te está convenciendo que cometiste el pecado, que hiciste mal. Y es ahí donde después te muestra la justicia de Cristo. Y luego te lleva a juicio. Es decir, cuando el hombre se vuelve malo y mata así nomás por gusto, por placer, es porque ya el Espíritu de Dios lo abandonó. Ya está expuesto a los golpes de Satanás, está siendo manipulado ya por Satanás. ¿Qué dice Malaquías 3:8?
habla de las ofrendas y de los diezmos. ¿Quién es el que te convence que le estás robando a Dios? Eso es el Espíritu Santo. ¿Robar el hombre a Dios? Puesto que vosotros me habéis robado. Y dicen, ¿en qué te robamos? En los diezmos y las primicias. Y nosotros sabemos, porque sí estamos enterados. ¿Qué es lo que nos convence? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó para que viviésemos en ellas, por medio de su Espíritu Santo. ¿Cómo el hombre puede hacer buenas obras? Si el hombre es malo por naturaleza, sin Dios es taller de Satanás. Es el Espíritu Santo que nos convence, que nos guía. Vamos a avanzar aquí. Estas citas son varias. Ahora, vamos a abrir lo que es la biblioteca cristiana. A ver, vamos a esta cita que está en Word. Miren la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado y de justicia y de juicio. El mundo solo puede ser advertido viendo a aquellos que creen en la verdad, santificados a través de esa verdad, actuando bajo principios elevados y santos, mostrando en un sentido elevado la línea de demarcación entre aquellos que guardan los mandamientos de Dios y aquellos que los pisotean. La santificación del Espíritu marca la diferencia entre aquellos que poseen el sello de Dios y entre aquellos que guardan un día de descanso falso. Cuando viene la prueba, se verá claramente lo que es la marca de la bestia. Es la guarda del domingo. ¿Viste, Santiago? Aquellos que después de haber oído verdaderamente continúan a observar este día como santo, llevan la firma del hombre de pecado, el cual pensó en cambiar los tiempos y las leyes. Por eso es el sábado, porque el sábado... A ver, ¿quién te hizo venir aquí? Si no te acordabas ya ni de mi nombre, ni de la dirección, ni nada. ¿Quién te hizo venir? El Espíritu Santo. Eso es el que te hace sentir. Obviamente Dios no te habla audiblemente, pero hay presentimientos, hay intuición, hay inercia. Y entonces, ¿cómo funciona todo esto para que tú conocieras este mensaje? Primero que nada, Dios conoce los corazones. El Padre decide que Santiago tiene que saber de las buenas nuevas de salvación. Y se lo comunica al Hijo. Cristo inmediatamente prepara a los ángeles, prepara a su espíritu, lo envía y arregla todo el asunto. Y dice, a ver, hagan que lo corran de su trabajo, porque si no, ahí va a estar y ahí se va a morir. Hagan que les caiga ya el ejército, que le caigan a los verdes, dice, el ejército, que quemen esa hierba mala, que salga corriendo, y como va a regresar por la comida, que le tiren hasta los frijoles, todo que le tiren la comida. Ah, Señor, pero va a regresar por el dinero. También que se lo lleven, para que no tengan nada ya. Y de esa manera vaya a buscar. Porque yo le tengo un espacio preparado a él, donde no le va a faltar la comida, no le va a faltar el techo, no le va a faltar la ropa, y además va a recibir salud. Y además va a conocer de las buenas nuevas de salvación. Porque él también merece salvación por la sangre de Cristo. Amén. Ahora te das cuenta por qué estás aquí. Y que no es casualidad. Porque es el Espíritu Santo que funciona en nosotros. ¿Tú crees que nosotros nos conocíamos hace unos días? No. ¿Qué es lo que nos une? El mensaje. Porque nos permite tener el mismo propósito. Bien. Ahora esta otra cita. Aquí hay varias citas acerca del Espíritu Santo. Sí.
Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos 13:52. La obra del Espíritu Santo es inconmensurablemente grande. De esta fuente los servidores de Dios reciben poder y eficacia. El Espíritu Santo es el consolador y al mismo tiempo la presencia personal de Cristo en el creyente. Gracias al Espíritu, el que contemple a Cristo con la fe simple de un niño participará de la naturaleza divina. Al ser guiados por el Espíritu de Dios, podemos comprender que en Él somos perfectos gracias a aquel que es la cabeza de todas las cosas. Del mismo modo como Cristo fue glorificado en los días del Pentecostés, también lo será cuando culmine la obra del Evangelio, ocasión en que Él preparará a cada creyente para la prueba final que vendrá al finalizar el gran conflicto. Llenos del Espíritu Santo. Se titula el capítulo Recibiréis poder. ¿Saben otra cosa? Algo interesante que tengo aquí en Hechos de los Apóstoles también. No lo voy a leer todo, pero unas partecitas dice. Oraban diariamente en el capítulo el don del Espíritu. Hechos de los Apóstoles. Oraban diariamente en procura de nuevas provisiones de gracia para poder elevarse más y más hacia la perfección. ¿Qué es lo que invocan? Cuando alguien ora, ¿qué invoca? Claro. ¿Cómo puedes negarlo? ¿Quién es el que te convence de pecado? Bajo la obra del Espíritu Santo, aún los más débiles, ejerciendo fe en Dios, aprendían a desarrollar las facultades que les habían sido confiadas y llegaron a ser santificados, refinados y ennoblecidos, mientras se sometían con humildad a la influencia modeladora del Espíritu Santo. Recibían de la plenitud de la deidad y eran amoldados a la semejanza divina. El transcurso del tiempo no ha cambiado en nada la promesa de despedida de Cristo de enviar el Espíritu Santo como su representante. ¿Cómo puede alguien no creer en el Espíritu Santo? No es por causa de alguna restricción de parte de Dios por la que las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra, sino la promesa no se cumple como debiera, se debe a que no es apreciada debidamente. Si todos los que quisieran, todos serían llenos del Espíritu Santo, donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en la cual se piense poco, se ve sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muertes espirituales. Cuando quiera los asuntos menores ocupen la atención, el poder divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia y que traería todas las demás bendiciones de su estela, falta aunque se ofrece en infinita plenitud. La presencia del Espíritu en los obreros de Dios dará la proclamación de la verdad a un poder que todo el honor y la gloria del mundo no podrían conferirle. El Espíritu Santo mora con el obrero consagrado de Dios donde quiera que esté. Las palabras habladas de los discípulos son también para nosotros. El Consolador es tanto nuestro como de ellos. El Espíritu provee la fuerza que sostiene en toda emergencia a las almas que luchan y batallan en medio del odio del mundo y de la comprensión de sus propios fracasos y errores. En la tristeza y la aflicción, cuando la perspectiva parece oscura y el futuro perturbador y nos sentimos desamparados, solos, estas son las bases cuando en respuesta a la oración de fe, el Espíritu Santo proporciona consuelo al corazón. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Alguna vez nos hemos sentido así desamparados? ¿Alguna vez nos hemos sentido con incertidumbre? Y de pronto clamas a Dios y le dices: Señor, ten piedad de mí, soy pecador, dame de tu Espíritu Santo. No es una evidencia concluyente de que un hombre sea cristiano el que manifieste éxtasis espiritual en circunstancias extraordinarias. La santidad no es un arrobamiento, es una entrega completa de la voluntad a Dios. Es vivir toda palabra que sale de la boca de Dios, hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial,
Confiar en Dios en las pruebas que en la oscuridad, tanto como en la luz, es caminar por fe y no por vista. Confiar en Dios sin vacilación y descansar en su amor. No es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. No lo podremos saber con nuestra humanidad caída. Cristo nos dice que el Espíritu es el Consolador y el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Juan 15:26. Se asevera claramente tocante al Espíritu Santo que en su obra de guiar a los hombres a toda verdad no hablará de sí mismo. Juan 16:13. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se los ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana, pero la aceptación de estos conceptos no fortalecerá a la iglesia. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. El oficio del Espíritu Santo se especifica claramente en las palabras de Cristo, que dice: cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Juan 16:8. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Y si el pecador responde a la influencia vivificadora del Espíritu, será inducido a arrepentirse y a comprender la importancia de obedecer los requerimientos divinos. Al pecador arrepentido, que tiene hambre y sed de justicia, el Espíritu Santo le revela el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tomará de lo mío y os lo hará saber, dijo Cristo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Juan 16:14. El Espíritu Santo se da como agente regenerador para hacer efectiva la salvación obrada por la muerte de nuestro Redentor. El Espíritu Santo está tratando constantemente de llamar la atención de los hombres a la gran ofrenda hecha en la cruz del Calvario, de exponer al mundo el amor de Dios y abrir el alma arrepentida a las cosas preciosas de las Escrituras. Después de convencer de pecado y presentar ante la mente la norma de justicia, el Espíritu Santo quita los efectos de las cosas de esta tierra y llena el alma con un deseo de santidad. Cuando dice: los guiará a toda verdad, declaró el Salvador, si los hombres están dispuestos a ser amoldados, se efectuará la santificación de todo el ser. El Espíritu tomará las cosas de Dios, las imprimirá en el alma. Mediante su poder, el camino de la vida será hecho tan claro que nadie necesita errar. Y desde el principio, Dios ha estado obrando por su Espíritu Santo mediante instrumentos humanos para el cumplimiento de su propósito en favor de la raza caída. Esto se manifestó en la vida de los patriarcas. A la iglesia del desierto también en los días de Moisés, Dios le dio el Espíritu para enseñarlos. Nehemías 9:20. Y en los días de los apóstoles, obró prudentemente en favor de su iglesia por medio de su Espíritu Santo. El mismo poder que sostuvo a los patriarcas, que dio fe y ánimo a Caleb, Josué, que hizo eficaz la obra de la iglesia apostólica, sostuvo a los fieles hijos de Dios en cada siglo sucesivo, fue el poder del Espíritu Santo lo que durante la época de oscurantismo permitió a los cristianos valdenses contribuir la preparación del terreno para la reforma. Fue el mismo poder lo que hizo eficaces los esfuerzos de muchos nobles hombres y mujeres que abrieron el camino para el establecimiento de las misiones modernas y para la traducción de la Biblia a los idiomas y dialectos de todas las naciones y pueblos. Escrito está. Ya por último les muestro esto de la biblioteca cristiana, nada más como una muestra. Solamente escribí Espíritu Santo y miren, hay 50 citas. 50 citas del Espíritu de Profecía acerca del Espíritu Santo. ¿Será que los jesuitas pudieron mutilar esto? Jamás. Dios no les hubiera permitido, porque se perdería la mayoría de la humanidad. Miren nada más, 50. Ahora vamos a ver de la Biblia. Aquí está, la búsqueda en la Biblia. Isaías, Romanos, hay otras 50 citas. Miren, Corintios, desde Isaías, Efesios, Pedro, Salmos,
Timoteo. O sea, la misma Biblia lo está corroborando. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Por eso es importante comprender esto, que van a venir vientos de doctrina, que nos van a querer mover lo más precioso que tenemos, es la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado en la posición que nos colocamos. Vienen vientos de doctrina, vienen engañadores muy sutiles, carismáticos, agradables, con lisonjas, ¿verdad? Vienen a lisonjearnos, convencen y tienen muy buena táctica. Van a dar bonificaciones con dinero. También, o con conocimiento, Sí. aportan conocimiento, aportan dinero, aportan, o sea, participan, cooperan, ayudan. Claro que sí, también tienen esa intención. Pero lo que vienen es a perturbar a la grey, perturbar al pueblo y querer arrancarnos nuestra fe. Sí, porque en una parte igual dice, ¿verdad? Y no entristezcáis al Espíritu Santo. Claro. O sea que siendo una persona se entristece, Dios se entristece. Entonces vemos eso. Ahora nos damos cuenta, hermano, también cuando el lienzo, ¿verdad? Cuando a Pedro se le dice, aquí en el 10:19, Sí, estamos, ¿verdad? Que le mandan a ver. Dice, mientras Pedro pensaba en la visión del Espíritu, el Espíritu le dijo, 3 hombres te buscan, levántate y ve con ellos. Ahí estaba hablando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Sí? Igual cuando le dice en el 11:12, capítulo 11 y 12, ¿qué le dice? Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin vacilar, y fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de aquel hombre. Entonces, Claro. vemos que el Espíritu habla. No puede ser como algunos dicen que es la fuerza activa de Dios. Sí, Sí. sí, lo que dicen los testigos de Jehová. Incluso, por eso digo, estaba mencionando el caso de Santiago, porque quizá no lo escuchaste audible, pero te guió. ¿Qué poder puede impulsarte a llevarte a un lugar desconocido con un nombre que ni te acuerdas? Y llegas. ¿Por qué? Porque Dios preparó todo este camino. Porque tú tienes la oportunidad de la salvación también. Porque ya cansado de la vida que has llevado, a pesar de que pues, no estás tan viejo, que la vida que has llevado, el ambiente en el que te has desenvuelto, pues dices, quiero un cambio, ¿no? Te dices que recuerdas que te hablé de Dios, pero que te quedó eso en la mente. Es decir, el Espíritu Santo estuvo obrando todo este tiempo para que tú no olvidases este mensaje y que surgiera en ti el deseo de saber, de conocer. Y mira, llegaste a conocer esta tu familia ahora, porque tú dices, no, pues no tengo ni familia, ¿y esta qué? Si tu Padre es Cristo, pues eres nuestro hermano. Amén. Amén. Así que no podemos negar al Espíritu Santo, es una blasfemia tan solo el negarlo. Así que bueno, vamos a entonar un himno acerca del Espíritu Santo. ¿Recuerdan esa de... Ah, no, creo que ese no está en este himnario. Mi madre lo cantaba mucho, de mi abuelo. Hablaba del Espíritu también. Pero nosotros no vamos a cantar a la Trinidad, entonemos. No, ya no. Bueno, y al final, Ya no. nosotros le cambiábamos a la Deidad, Ándale. entonemos canción. Fueron cambiando, fueron infiltrándose poco a poco muchos Pero, himnos. Una pregunta. Sí. Dicen deidad. ¿Y cómo entender la deidad? Dios es una deidad. Ajá. Incluso la Ley Federal de Religiones dice que necesita una acta constitutiva donde hay más dos o tres personas adorando a una deidad, es decir, a un Dios. Y divinidad son divinos.
De alguna manera tenemos que mantener nuestro carácter distintivo de Roma papal, donde ellos la declaran Trinidad. Es decir, esa Trinidad, pues obviamente es un fundamento de la Iglesia Católica que también está marcado en 3. Y que obviamente Satanás no copia nada que no sea verdadero. Porque la única manera de engañar a los escogidos es utilizar suficiente verdad. Entonces, pero ellos lo marcan como Trinidad y nosotros no somos trinitarios tampoco. Sí, a mí lo que me llamó la atención para entrar en el evangelismo fue el darme cuenta que había una Trinidad babilónica. Sí, sí, es lo que mencioné. Semiramis, Semiramis, Tammuz y Nimrod. Y así fue Ese fue el inicio. en otras culturas, también en Egipto, Isis, Horus, Cetis, ha sido también, demonios. ajá, y así ha sido también adaptado hoy en día hasta Roma papal también. Hay uno acerca del espíritu, La 192 ¿cómo se titula? o el 187. El 187 es Santo Espíritu de Cristo y el 192 abre mis ojos a la luz. 182, 192 es abre mis ojos a la el luz. anterior, 187 es 187. Santo Espíritu de Cristo. ya, ese está hermoso, y sí no lo sabemos. Amén, 187. Bien. Santo Espíritu de Cristo, mora en este
Vamos a dar gracias al Eterno. Eterno Padre, que moras en las alturas de los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus profecías que nos instruyen, las sagradas escrituras, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, disipando las tinieblas, aclarándonos, Señor, el camino hacia donde vamos. Señor, te has preocupado mucho por tu pueblo, para que no nos perdamos. Nos has dado suficientes evidencias de tu amor y de tu justicia. Derrama tu Espíritu Santo en nosotros. Sabemos que es luz, es conocimiento de tu verdad presente. Es discernimiento. Es convencernos de pecadores. Es ayudarnos a cambiar nuestro carácter, a hacer cambios, Señor, para modular nuestro temperamento, sabiendo, Señor, que el yo tiene que ser despojado y que cada instante y cada persona que nos rodea es parte de nuestras pruebas que tú pones ante nosotros, porque sin pruebas ninguno será aprobado. Danos más de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos ser convencidos de pecado. Necesitamos conocer la justicia de nuestro amado Jesucristo y también, Señor, comprender mejor tu juicio investigador. No retires tu Espíritu, Señor, porque quedaríamos perdidos en la inconsciencia, como autómatas. No nos desampares, Señor, porque aquí en esta tierra solamente te adoramos a ti. Amén. Quédate con nosotros en estos santos sábados. Bendice a los aquí presentes, a los que están en tratamiento, Señor, y a este joven Santiago que ha venido, pues, de pronto se apareció y sabemos que tú lo has enviado. Amén. Porque no hay casualidades en este mundo, sino que los propósitos que tú induces. Gracias porque lo has traído y él está recibiendo también salud y tu conocimiento. Y es una gran bendición para nosotros. Sabemos que él representa un trofeo que le has arrebatado a Satanás. Y que él pueda comprender cuánto le amas y cómo le has preparado un hogar y una familia. Y bendice, Señor, al resto de nosotros, los aquí presentes y las familias que representamos. Quédate con nosotros, Señor, porque todo lo que hablemos, pensemos y actuemos sea conforme a tu santa voluntad, porque deseamos agradarte y no a nosotros mismos. Señor, gracias, te lo rogamos todo esto, sino en los méritos de nuestro amado Jesucristo, próximamente Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Amén. Amén.